Hola, muy bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es Consenso. Estamos arrancando una nueva semana aquí en la Cámara de Diputados con bastante agenda para compartir con ustedes sobre lo que se va a venir estos próximos días. Super rigi. Esta es la palabra que va a estar dando vueltas esta próxima semana. Vamos a presentar los títulos, vamos a destacar lo más importante del día de hoy y ya presentamos al equipo. Proyecto del diputado Sergio Figliuolo. Es un poco complicada la cantidad de diptongos. Propone una reforma del reglamento de la Cámara para poder digitalizar la actividad de diputados. En un ratito nada más nos lo cuenta Silvia, que está con nosotros. Presentado por la diputada Victoria Tolosa Paz, el proyecto para ampliar la compatibilidad entre pensiones no contributivas y el empleo formal. Agenda en diputados, es intensa la actividad que está prevista para esta semana, comisiones que van a tratar distintos temas para esta semana con el Super Rigi como tema principal, entre otros. Bueno, presentamos al equipo. Hola Silvia, ¿cómo te va? Bienvenida. Bienvenida, qué día feo, qué día lluvioso. Horrible, difícil, ¿viste? Día difícil para salir para de la cama. Para las mujeres muy difícil por el pelo. También, pero a vos te dejaron impecable el pelo, Silvia, estás bárbara. Sí, el sábado fui a la peluquería, me hice un alisado de mi flequillo, pero estaba preocupada para no mojármelo. Bueno, pero cumplió su efecto el alisado, muy bien. Bueno, vamos a estar hablando en un ratito de, bueno, cómo se puede modernizar, digitalizar la actividad. Sí, es un proyecto, en realidad de varios diputados de La Libertad Avanza, pero que lo escribió, es más conocido como el Tronco, Sergio Tronco Figliuolo, pero él le dicen el Tronco. No sé por qué le dicen el Tronco, no sé a qué, es un diputado, llegó a La Libertad Avanza, de una activa, presencia en las redes. En las redes, tiene un programa también de radio, pero una activa presencia en las redes. Bueno. Alguien que se puede decir que surgió de las redes. Muy bien. Después vamos a averiguar un poco por qué le dicen Tronco, si es que nos lo quiere contar. Es el productor histórico de Fantino. Sí, exacto. Fue socio de Neura. Claro. Uno de los socios de Neura en el canal de streaming. Ajá, pero no, seguimos sin saber por qué le dicen Tronco. ¿Será medio malo en algún deporte? No sabemos. Tiendo a pensar que tal vez puede llegar a tener algo que ver con su altura. El diputado es muy alto. Ah, muy alto. Pero no lo desconozco. Puede ser, pero el Tronco suele ser alguien que es medio madera, medio tronco. Bueno, medio malo para no algo. lo quería decir sin conocerlo sin tanto, chequearlo. por lo menos en esa dimensión. Bueno, ¿con qué tema, Tony, vos hoy? Vamos a hablar un poco de esta iniciativa que presentó Tolosa Paz, que fue ministra de Desarrollo Social durante el gobierno anterior. Uno de los proyectos que va a apuntar a debatir en las comisiones. Vamos a ver qué lugar va a tener. Bueno, estamos en la semana previa al Mundial y hay mucha expectativa sobre cómo esto va a impactar en la actividad de la Cámara de Diputados, más allá de en nuestros corazones. Porque, bueno, había mucha idea de que no se pusiera en pausa la actividad parlamentaria, sí, independiente de los partidos o de cómo caían los partidos que iba a jugar en la selección nacional. Pero estaba esa duda respecto de qué es lo que iba a ocurrir, solamente recordando lo que había pasado aquí 4 años para atrás, con toda esa adrenalina y esa pasión que acarrea el fútbol argentino, pero bueno, hay como una intención de avanzar a pies juntillas con los proyectos que son importantes para el gobierno nacional, para el Poder Ejecutivo, más allá de que, bueno, muchos apasionados quieran dedicarle gran parte de sus horas a alentar a la selección, cosa que me parece muy bien. Exactamente. Ante todo, quiero desear una feliz Día del Periodista que se cumplió también, ayer. Es verdad. A todos los que estamos presentes, a todos los periodistas del canal y de la sala de diputados, del Congreso en general, que siempre compartimos acá, tanto en diputados como en Senado. Eso también es cierto. Bueno, aprovechando para destacar un poco el sentido de este canal, es que está íntegramente conformado por periodistas de todo color, de sí, todo tinte. Creo que si no es la única, debe ser una de las señales
más digamos, plurales y con los nombres más destacados del periodismo argentino. No lo digo obviamente por mí, lo digo por todas las personas que están sentadas siempre a los costados de los conductores, que son quienes realmente saben y conocen y hacen una dedicación de muchas horas en la actividad parlamentaria, que es muy compleja y que tienen el enorme desafío de poder traducirlo. Creo que casi todos pasamos un ratito por las redes de Diputados TV y a casi todos nos preguntan esto, ¿no? O sea, ¿qué consiste nuestro trabajo y cuál es el desafío? Y yo creo que el desafío es mantener esto de que la información tiene que estar siempre ubicada en el medio, más allá de nuestros sesgos, de nuestras opiniones, que las podemos tener, pero aquí lo único que importa es que ustedes del otro lado entiendan cuál es el recorrido que hace que una ley se convierta en ley o que un proyecto quede en proyecto y no se pueda convertir en ley. Es acompañar un poco todo ese viaje, todo ese derrotero que tiene desde el despacho de un diputado hasta que llega al recinto y que todos entendamos que esas son las cosas que en definitiva terminan regulando o afectando nuestra cotidianeidad. Por ejemplo, lo que decía recién Tony sobre el proyecto de Tolosa Paz. Bueno, para mí es sencillo, solo informar. Es poder informar. Es tratar, total, la gente después saca sus propias conclusiones. Uno le aporta los datos, las herramientas, después la gente no es tonta, saca sus propias conclusiones. Está demostrado que es así. Absolutamente, o por lo menos esa es la misión. Después... Cada uno hace lo que le parece, después existen las columnas de opinión, que ya es otro tipo de periodismo, pero estamos hablando del periodismo que hacemos en Diputados TV. Muy bien. Bueno, dicho esto y saludando a todos los periodistas, incluso a los que no forman parte de la señal, pero forman parte de la sala de prensa del Congreso de la Nación, les hacemos llegar nuestro saludo y nuestro agradecimiento por su trabajo. Bueno, vamos a hablar de el proyecto que trajiste vos, Silvia, el de modernizar o digitalizar toda la actividad vinculada al Congreso. Bueno, vamos a contar que en la actualidad conviven dos sistemas. Se avanzó con la digitalización de las órdenes del día, de los dictámenes, del diario de sesiones, pero todavía existe la obligación de hacer la versión impresa. Inclusive en las sesiones los legisladores tienen la versión impresa arriba de sus bancas. ¿Cuál es ahora la idea que propone este diputado de La Libertad Avanza, Sergio ayúdenme un poquito. Figliuolo. Exactamente, Figliuolo. Complicado. Que es propone una reforma del reglamento. Vamos a nuestra primera placa. Propone una forma de reglamento de la Cámara con un proyecto de resolución para priorizar la publicación online del diario de sesiones, los dictámenes de comisión, las órdenes del día, que hasta ahora se hacen en los dos formatos. Son obligatorios los dos formatos, papel y digital. Y a veces estamos hablando de millones de centenares de hojas, especialmente en el diario de sesiones. Imagínate una sesión de 12 horas, ¿cuántas hojas podés tener que imprimir del diario de sesiones? Es un montón. El diario de sesiones es el registro íntegro de todo lo que se debate. Exactamente, de todo lo que se debatió en la sesión, es la versión taquigráfica que luego pasa a ser el diario de las sesiones. Incluso hay legisladores que piden no hablar, pero que su discurso se vuelque en el diario de sesiones, como para achicar un poco a veces los debates. Dicen, bueno, no voy a hablar, pero quiero que mi discurso para dejarlo asentado en el diario de sesiones. Y entonces eso es uno de los objetivos del proyecto. El proyecto, redactado por el diputado de La Libertad Avanza, establece la publicación del diario de sesiones se realizará en el sitio de internet de la Cámara de Diputados de la Nación en un plazo improrrogable, que no se puede prorrogar, de 15 días hábiles. Te llenaste de palabras difíciles de pronunciar, Silvia. No importa. Que no se puede prorrogar más allá de 15 días. Quiere decir que a los 15 días hábiles, hoy saben cuánto tiempo puede tardar el diario de sesiones para poder imprimirlo, todo eso, 2 meses. Es un montón. Claro. Es un montón. Y no tiene ningún sentido.
Vamos a nuestra siguiente placa, que es lo que propone el legislador. La versión taquigráfica provisoria deberá estar disponible dentro del 10º día de concluida la sesión, que esa es la versión provisoria. Y la presidencia podrá disponer la edición impresa del diario de sesiones, cuando así haya razones que el presidente considere que son necesarios hacerlo en forma de papel. Si no, va a quedar solo en una versión digital. Vamos a nuestra siguiente placa. Se verá publicar en el sitio de internet de diputados las órdenes del día, dictámenes de comisión y el boletín de asuntos centrados dentro de las 24 horas de su producción. Quiere decir que si se presentó un proyecto, tendrá que publicarse dentro de las 24 horas. Y solo será en forma impresa cuando así lo considere la Cámara de Diputados. Quiere decir que ya no va a ser obligatorio ni permanente, solo si lo dispone la presidencia de la Cámara. El objetivo, digamos, central de este proyecto es modernización. Y me parece también un aporte en sustentabilidad, ¿no? Ya hay muchos cuestionamientos respecto del cómo uso de se papel malgastan los recursos. Y el tema de que es más rápido en el sistema virtual. Sí, ahí lo único que, digamos, que tenés que hacer es convertir eso digital en un documento, pero hoy los contratos se firman de manera digital, Claro. no hay cuestionamientos respecto de... Sí, parece ser más un uso y costumbre de la Cámara que lo que apunta a modificar, ¿no, el diputado? Sí, me parece que está bien, ¿no? Lo que está proponiendo es de mucho desgaste. No sé qué pasa ahí con... digamos, en qué situación o con qué criterio algo tiene que estar en documento de papel y no digital. No sé con qué tendrá que ver. ¿En qué criterio a mí me parece que debía estar el dictamen de la Comisión de Presupuesto, de la Ley de Presupuesto, que es algo más complejo? Podría ser que sea necesario ponerlo en papel. Sí, pero no le quita la complejidad a que esté Podría digital. Hay que ver capaz que alguna ley muy compleja que el presidente de la Cámara dice, yo prefiero que esté... las órdenes trabajar escritas sobre la un banca. papel Sí, que... tenerlo en texto también ayuda a que, primero, que esté al alcance ya cuando los diputados llegan a las sesiones con... Igual todos tienen la computadora abierta siempre. Sí, pero ya llegan y tienen en el papel ahí Claro, los dictámenes de los lo que documentos se va a ahí, tratar. los dictámenes y esto. Sí. Capaz Me acuerdo cuando hubo una confusión, te acordarás capaz mejor, Silvia, creo que fue el proyecto del presupuesto, El presupuesto siempre hay que líos. el miembro informante de La Libertad Avanza en su momento, Venegas Lynch creo que era, empieza a leer algunos cambios y empezó a detallar cosas del dictamen de minoría. Y en su momento Germán Martínez le levanta la pelea y dice, no, preste atención que lo que usted está leyendo es una de las consideraciones que hicimos nosotros, pusimos en nuestro dictamen. Fue con Esper, me parece. Con Expert fue antes de 2025. Antes puede ser. de que No se- recuerdo bien cuándo fue, pero sí que se prestó esa confusión de que el diputado de La Libertad Avanza estaba leyendo como parte del proyecto del oficialismo. El dictamen de minoría. dictamen ¿Pero de de minoría. dónde lo estaba leyendo? ¿Del papel o del Del digital? papel. Del papel. Y ahí, no recuerdo si el papel o del digital, pero ahí Germán Martínez lo corrige y le dice, fíjese diputado que tiene impresa la orden del día con lo que está debatiendo Claro. y no lo que usted está leyendo. Bueno, por eso, es una discusión, pero me parece que ya a esta altura nosotros no tenemos comunicados de prensa escritos en papel. Todo viene Bueno, pero en digital, en pero forma Sí. digital. una cosa es un comunicado y otra cosa es un documento, pero así todo, por Así eso todo, decía... hay un sistema de digitalización Claro, de los digitalizás documentos. la firma y ya Bueno, está. así vienen hoy los proyectos de Casa de Gobierno. Claro. Vienen todos Digitales. digitales. Ya desde la pandemia están viniendo todos digitales. Se aplicó ya en la pandemia, cuando no convenía usar papel, Es verdad. ya te empezó a aplicar. Un tema que va a importar mucho a los periodistas, voy a contar, ver. del proyecto. A ver. Los dictámenes de las comisiones serán puestos a disposición de la prensa dentro de las 24 horas de su producción. Quiere decir que generalmente los conseguimos antes, pero en algún caso no se va a poder pasar más de las 24 horas. Y una vez publicados quedarán en observación durante 7 días hábiles, porque algún legislador puede hacer una observación
del dictamen y tiene 7 días para poder hacer la observación. Claro. El problema es que ahora, como muchas veces las sesiones son especiales, digamos, hace muchos años que las sesiones son especiales, y los dictámenes se producen 1 o 2 días antes, no existen los 7 días hábiles para hacer la observación. Eso es lo que pasa habitualmente en muchos proyectos, excepto esos grandes proyectos como el presupuesto o algún proyecto más grande, que se busca que sí haya los 7 días como para poder hacer las observaciones, pero Claro. si no, muchas un veces las poco- disidencias se tienen que presentar en el mismo día. Es un poco lo que tendrá que pasar en todos los órdenes, ¿no? La justicia tendría que digitalizar sus expedientes, las bibliotecas debieran digitalizar todo su material. Creo que no hay casi las historias clínicas tienen que digitalizarse, o sea, creo que no hay nada ya que justifique que quede en forma física de papel, porque lo digital me parece que incluso se convierte en algo más seguro, más resistente, más perdurable, más rítmico, porque vos también a eso vos le aplicás luego un buscador, a esa digitalización de los documentos, y también hoy a través de la inteligencia artificial es más fácil y más rápido poder Sí. trabajar sobre esos proyectos, sobre esas leyes. O sea, no hay, creo que me parece que frente a este proyecto no hay casi argumento para rebatirlo, ¿no? Exactamente. No pareciera, por lo menos. Y tiene muchas firmas dentro de su bloque, porque fue firmado por el bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y por sus pares Enrique Luch, Julio Moreno Valle, Alejandro Bongiovanni, Miriam Niveiro, Soledad Molinuevo, Beltrán Benedit, Rosario Goitía, Hernán Urien, Patricia Holzman, María Gabriela, Adrián Brizuela, Álvaro García y Laura Soldano. Estos son los legisladores que firmaron el proyecto, y tenemos alguna frase que puso en su fundamento el diputado de La Libertad Avanza. El hilo conductor de todas estas modificaciones es simple y no admite controversia razonable. El reglamento contiene artículos que prescriben procedimientos que nadie sigue usando en la actualidad. Claro. Eso es lo que está diciendo el legislador de La Libertad Avanza, porque la tecnología disponible lo superó ampliamente. La facultad constitucional del artículo 66 de dictar el propio reglamento también es la responsabilidad de mantenerlo actualizado y creíble. Bueno, es el proyecto, me parece un proyecto interesante. A mí también. Que se puede llegar, no creo que tenga mucha resistencia, excepto algunos legisladores que quieran plantear que por lo menos las órdenes del día se hagan para la sesión en forma impresa, pero yo creo que la discusión del diario de sesiones es ya de modé. Sí, lo del diario de sesiones es distinto a la presentación de las órdenes del día. Hay que ver después, bueno, cómo se articulan, ¿no?, las negociaciones políticas a la hora de pensar qué proyectos se pueden sumar o no a una sesión. Sí, digamos, o los dictámenes. Los dictámenes, sí. Los dictámenes no creo que haya problemas para hacerlos en forma digital. Capaz que las órdenes del día que se van a tratar en el recinto, algunos legisladores piden mantenerla en forma de impresas para poder tener el papel sobre sus bancas. Sí, me parece como esto que él mismo decía en los fundamentos, no pareciera haber una razón para rebatirlo, para cuestionarlo. Me parece que hoy lo digital es una herramienta muy necesaria en todos los órdenes y también muy segura. O sea, este cuerpo logró hasta sesionar de manera virtual durante la pandemia, y eso no le impidió hacerlo con todas las formalidades que eran requeridas, digamos. Con los ingenieros que trabajan en la Cámara de Diputados se logró encriptar esa sesión para que justamente hubiera distintas barreras de seguridad, por lo que supone que luego resulta de las sesiones que son documentos y no puede ni entrar cualquiera, ni sesionar cualquiera, ni participar cualquiera, y así se logró. Hay un montón de procedimientos. Lo que fue validar la identidad, ¿no? Entonces... Claro, exactamente, que son los datos personales individuales, que en realidad es la gran preocupación de los tiempos que corren. Es cómo demostrarle a la tecnología, a la ciencia, a la innovación que nosotros somos nosotros. Claro. O sea, ese es el gran desafío. Por eso existen cada vez
más barreras para Sí. poder decirle a un dispositivo, sí, este soy yo, no soy un robot, reconoceme la cara, mira para un lado, mira para el otro, las huellas digitales, las firmas digitales, o sea, hay distintas maneras de justamente demostrarle a un dispositivo que nosotros somos únicos e irrepetibles y que entonces lo que estamos firmando, sea con una virome, también se puede firmar de manera digital. Sí. Lo que tenían las secciones, yo me acuerdo, digitales, eran impresionantemente largas, como estaban en su casa, no tenían apuro, entonces hablaban todos. Claro. Eran mucho más largas que estar sentado arriba en sus bancas. De todos modos, Pero fue importante en ese momento. muy importante, Sí, muy un innovador, claro, digamos, y también hay unos donde se pregunta qué es lo que hace falta para que la justicia digo la justicia porque muchas veces como resultado de lo analógico del sistema judicial es que la justicia es lenta. Justamente porque hasta que se da con el expediente, se revisan los papeles, alguien puede ir y volver y son fojas de 200, 300 páginas. Es Pero muy igual tedioso. se está avanzando en la digitalización. Se está avanzando, no tanto me parece como hoy la tecnología está disponible y se podría hacer de una manera mucho más ágil y bueno, que se esté avanzando no significa que están dadas todas las condiciones, No, pero se está yo creo... avanzando. Claro, es más progresivo, pero no le encuentro una razón para que no sea así, además de que ya no tiene sentido esto, ¿no? Imprimir papeles, no tiene sentido. Hoy todos estamos, salvo hoy yo que me olvidé el celular, todos estamos con la tecnología, tenemos dispositivos, tenemos... A mí en lo personal me gusta tener los papeles, tener acá la rutina, ver cómo vamos a venir, también para leer libros o los diarios, pero entiendo que, Sí, que el mundo va hacia otro lado. Claro, por supuesto. Yo también, y- yo sigo leyendo libros, no me hay- gusta incluso imprimir algún proyecto, pero reconozco que uno se está modernizando, digamos, se tiene que modernizar. Pero en este tema, yo O sea, no le pero especialmente digo, a los efectos de lo que, digamos, el diario de del sesión, el diario de sesión no tiene funcionamiento, ningún sentido claro, que se claro siga que no. imprimiendo. Claro. Claro. Y a los efectos de funcionamiento tampoco es ningún impedimento. Después estará aquel que le guste o necesite o se sienta más familiarizado con el papel o con el contacto con el material, por supuesto, pero digamos que hoy no hay nada que no esté digital. Hasta querés escuchar un disco, lo tenés digital. O sea, no hay nada hoy que no lo tengas disponible en ese formato. Hacemos la pausa, la primera aquí en Consenso, seguimos adelante, en un ratito les contamos qué viene esta semana, con qué temas, hablamos de Super Rigi y hablamos del proyecto que trajo Tony, no el de él personal, sino el tema que trajo no él. presente ninguno. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. La bancada,
De lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, así estamos, en vivo en la ciudad de Buenos Aires, en el centro porteño, en la zona del Congreso, una ciudad todavía con el cielo encapotado. Ha llovido prácticamente toda la noche, no importa dónde estés viendo, que seguramente ahí en tu barrio, en tu localidad, si estabas aquí en la zona del AMBA, de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, ha llovido incesantemente toda la noche y ahora queda una garúa débil. No sé ni cuándo va a salir el sol. Yo ya No sé. Los que creemos en la magia pensamos que el clima también está triste por la muerte del indio, claro, como una buena parte del pueblo argentino. Ayer empezó la lluvia en una parte del velorio, pero bueno, siguió hasta la madrugada. Bueno, con todo el debate que hubo también en relación a eso, no lo mencionamos este fin de semana, si faltaba algo, hubo debate incluso político, como no podía ser de otra manera, respecto de dónde iban a despedir los restos de este artista, sin lugar a dudas, muy influyente de la cultura popular, ha quedado demostrado porque hasta hoy a la mañana seguía habiendo gente haciendo fila para despedirlo. Sí, seguía habiendo también muchísima gente en el canal de YouTube en el que se transmitía solamente imágenes de gente pasando por el féretro. Y la fila de lejos, ni siquiera es que se veían las caras ni nada. Ayer a las 2 de la mañana yo me fijé, eran como 3.000 personas todavía viendo solo eso. A las 4 de la mañana ya se había terminado la fila y la familia decidió cerrar el velorio. Sí, sin embargo, hoy había algunas personas todavía a la mañana, por lo menos cuando yo pasé por alguna pantalla alrededor de las 6:30, acercándose 7. Pero la familia emitió un comunicado diciendo que ya se había despedido de todo y supongo yo que después la otra ceremonia será privada. Es absolutamente privado, ya pidieron que el acompañamiento ahora, como decía recién Tony, a propósito de la lluvia, que sea justamente que la lluvia lo lleve a cada uno de vuelta a la casa y que en la casa entonces pudieran despedirlo como cada uno quisiera. Hoy veía o leía los rankings de concurrencia de funerales. Bueno, el más concurrido de todos los tiempos es el del General Perón. Luego el de Evita, el de Néstor Kirchner, el de Maradona, sin lugar a dudas, el del Indio. Sí. Muchísima gente había funerales en Avellaneda. Muy impresionantes, muy impactantes. Bueno, para todos los que se sienten que se les fue parte de su cultura, los artistas siguen viviendo en algún lugar que no es este plano, pero siguen viviendo. Y de hecho también fue muy elocuente que dejó encendido su
su aparato de música. Y eso también de alguna manera anticipa un Amplificador. poco, creo, cómo quiere que lo recuerden, ¿no? Sí, ni hablar, y todavía hay muchas canciones que grabó y que no se conocen, y bueno, y todo lo que grabó, que es muy lindo de escuchar. Sí, creo que además incluso cuando los artistas mueren, toda su obra que los trasciende sin lugar a dudas cobra otro valor, y ahora va a haber muchas más generaciones, porque a veces pasa esto también con los artistas, ¿no? Cuando fallecen, cuando ya no están más en este plano, que por lo menos es el que conocemos, hay como todas otras generaciones que empiezan a consumirlo y a escucharlo y a sentirse acompañados. Bueno, está bien el recuerdo, está muy bien. Seguimos adelante, les contamos también que empezó el proyecto por, una vez más, la ley del lobby. Hay todo un sector de la política que cree que es necesario que esto quede regulado, que quede en un registro, que se sepa exactamente quién viene a negociar o a tratar de incidir en tal o cual discusión normativa, legislativa. Sobre esto estuvieron algunos protagonistas conversando, hay quienes llevan adelante distintos proyectos, pero en definitiva hay países que tienen una vasta experiencia en haber regulado la ley del lobby, y con los efectos que esto supone, digo que no queda como en las bambalinas o en las oscuridades de la política, sino que esto queda registrado y pueden ser cosas que luego quienes deseen pueden consultar, ¿no? No es que queda entre privados, sino que justamente una vez que queda esto regulado, es una obligación que aquel que representa algún sector que se siente o que puede sentirse afectado por alguna discusión parlamentaria, bueno, quede enunciado a quién vino a ver, por qué ley, cuánto tiempo duró esa sesión, esa reunión, dónde se vieron, etcétera, etcétera. Sobre esto habló el diputado Sebastián Galmarín, lo escuchamos. Se debatió durante varios meses con efectores del sistema judicial, con funcionarios y exfuncionarios de la Oficina Anticorrupción, con miembros de distintas organizaciones, que lo que plantea es un debate mucho más amplio que solamente registrar lobistas. Lo que nosotros creemos, y algo así señalé ayer en la comisión, es que lo que está haciendo el gobierno es transformar este debate en un traje a medida para negocios que ya están llevando adelante. De hecho, se están tratando de manera simultánea la ley de lobby con, por ejemplo, el Superrigi. Pero ya hubo otras leyes y hay numerosa cantidad de privatizaciones en debate, con lo cual creemos que circunscribir la oportunidad y el debate solamente a la registración en 1, 2 o en 3 registros para quienes gestionan intereses es por lo menos antojadizo, y no es ni más ni menos que eso, construir lo que hacen con la gran mayoría de la falta de gestión que lleva este gobierno adelante, que es títulos, tweets, pequeños pastillitas para trabajar en los medios y no profundizar los temas. Bueno, nosotros creemos que podemos trabajarlo, pero que tiene que ser mucho más complejo. El capítulo de gestión de intereses en el proyecto que nosotros presentamos es uno de los 12 títulos que tiene nuestro proyecto de ley. Ahí explicaba la postura del diputado Galmarini sobre la sospecha que le queda respecto de cuál es la verdadera intención por parte de quienes impulsan este proyecto de ley de lobby, que no termine siendo una ley a medida de algunos proyectos que le importa al oficialismo y que en este sentido quiere avanzar con esta ley de transparencia de las negociaciones. Formalmente se llama el seguimiento y la transparencia, ¿no?, del debate de las leyes. Bueno, también habló sobre este tema y sobre lo que también mencionaba recién el diputado Galmarini, que es el Superrigi, que es lo que se va a empezar a tratar esta semana. Habló el diputado por la provincia de Salta, Carlos Zapata. Lo escuchamos. En cuanto al Superrigi, es una iniciativa que viene a aumentar las posibilidades de que el mundo inversor ponga sus ojos en Argentina, pero no cualquier mundo inversor, sino son las grandes cifras. Esto se refiere a proyectos de $1.000 millones para arriba. Nosotros necesitamos ya competir en el mundo por la prioridad que toman los inversores para el destino de su capital. Necesitamos ofrecer condiciones de estabilidad tributaria, ya vamos ganando prestigio dentro del mercado crediticio, somos un poco más confiables,
y también tenemos mucho para ofrecer en materia de recursos naturales que, puestos a producir o explotados, van a generar muchos ingresos para la República Argentina y vamos a ir escalando posiciones en el contexto internacional. En cuanto al tema de la ley de lobby, es algo necesario transparentar y clarificar las relaciones que pueden tener los distintos actores de economía o aquellos que gestionan intereses particulares ante el Estado, que pueden ser de cualquier índole, pueden ser empleados de las grandes corporaciones o quizás algún sector productivo o algún sector de la economía, que necesariamente puede estar también involucrado algún legislador, algún funcionario, porque tengan en cuenta que los legisladores llegamos a través de la política y nos insertamos en la política representando a algún sector de la actividad civil, económica, en las distintas provincias. Entonces es muy importante que esto quede clarificado. Yo estaba leyendo el proyecto, voy a tratar de asistir a la próxima reunión para ver si puedo hacer algún aporte. Una cosa es gestionar intereses o decir esto que decimos lobby en forma transparente, pero también hay que buscar algún tipo de restricción o sanción a aquellos que en el uso de ese derecho a defender o a representar o a buscar adhesión a algún proyecto para defender un determinado sector, utilizan medios indirectos para desacreditar a aquel que está en contra o puede representar un obstáculo. Es una maniobra clara que puede ser asimilada a una de las conductas tipificables dentro del artículo 256 bis del Código Penal. Y este tema lo vimos, y lo vimos hace poco cuando se quiso tratar el tema de la inserción del capítulo tabaco en la ley base, donde salieron de las corporaciones multinacionales con un mensaje que hay una persona que no quiere pagar el impuesto, el impuesto mínimo, la persona es Otero, Sarandí, me quisieron involucrar a mí, pero resulta que el proyecto que presentaron y sustentaron y buscaron la adhesión, eliminaba el impuesto por el cual, ¿no es cierto?, acusaban a todo el mundo que este hombre no pagaba. Y esta situación se debía a que había una serie de recursos de amparo en las situaciones judiciales que habían puesto en suspenso el cumplimiento de la ley por parte de quien había reclamado, que esta empresa Sarandí. Finalmente se eliminó el impuesto mínimo y la Corte Suprema resolvió que el impuesto era constitucional. Entonces todos aquellos que buscaban mayor recaudación, mayor transparencia y demás, estaban mintiendo, utilizaron todo su poder de influencia sobre los medios de comunicación, sobre la vida y sobre las personas de quienes tenían que tomar la decisión legislativa, utilizando una mentira, y a que se le puso al frente le hicieron un ataque salvaje en la prensa. Entonces esto creo que también debe estar contemplado dentro de la ley de lobby y vincularlo al 256 bis del Código Penal. Bueno, muy bien, ahí estaba, como siempre, el diputado Zapata mostrándonos un pedacito de su querida provincia Salta, que siempre nos tienta y nos da ganas de ir. Vamos a avanzar. Tony, vos trajiste el tema, el proyecto de ley que impulsa la diputada Tolosa Paz. Sí, así es, Meli Sil, porque la diputada Tolosa Paz presentó un proyecto para ampliar lo que es la compatibilidad entre las distintas pensiones no contributivas y el empleo formal, que muchas de ellas colisionan y se deja de cobrar la pensión no contributiva cuando se accede al empleo formal. Empleo formal que cada vez es mayor la representación del empleo formal que está por debajo de la canasta básica. Entonces muchas veces lo que termina ocurriendo es que aún con un empleo formal no alcanza para no ser parte de lo que el INDEC considera la pobreza. Claro. Decíamos, esta iniciativa lo que busca es que acceder a un trabajo registrado no implique automáticamente perder el beneficio. Lo que ocurre hoy es que cuando se registra a través del CUIL a un trabajador, automáticamente se lo da de baja por una cuestión hasta de computadoras, te diría, y eso es lo que busca cambiar Tolosa Paz. En el fondo, si te das cuenta, todas las cosas que venimos conversando tiene que ver con cómo funciona la interoperabilidad de nuestros datos. O sea, sí, cómo también, digamos, mismo zonas frías, todas estas cosas que tienen que ver con datos que tiene el Estado sobre nosotros, cómo se interpretan esos datos y qué arroja el sistema. Ah, usted ya tiene un trabajo formal, bueno, entonces no puede tener más una pensión no contributiva. Exactamente, está todo
interconectado a través de ARCA y a través de ANSES. El tema es cómo o, si querés, con qué criterios, ¿no? Porque es lo que dice Tony también. Bueno, ojo, a ver, muchas personas hoy están en el mercado productivo en la formalidad y compensan con la informalidad porque no llegan con un solo empleo a cubrir sus necesidades. Entonces, bueno, acá hay que ver qué es lo que pasa, cómo funciona esto desde el punto de vista de la sustentabilidad del sistema jubilatorio. Sí. Por eso mismo lo que propone la diputada es, bueno, que se empiecen a considerar algunos puntos, ¿no? Algunas situaciones. Te cuento cómo los puntos principales de este proyecto, que lo que busca es modificar la ley 13.478, que es la que regula las pensiones para madres de 7 hijos o más. Propone actualizar los requisitos para que las beneficiarias puedan trabajar sin quedar excluidas del sistema de pensiones, porque también con lo que un poco se busca con esto es que no sea la pensión un motivo para no acceder también a un empleo formal, en muchos casos. Eso empezó a ocurre en menor medida, porque lo que terminó ocurriendo es que no es ese el motivo por el cual no se accede al empleo formal, sino que con el empleo formal no alcanza para comprar lo que hace falta para sobrevivir. Claro, exactamente. La propuesta eleva el límite de ingresos permitidos para conservar la pensión, es decir, hay que actualizar que con un empleo formal no alcanza para que no seas una persona que no necesite esa ayuda. Es decir, se busca llevar por encima de la canasta básica. Es el valor. Claro, eso te iba a decir, ¿cuál es el valor? Porque hay que ver. Es por encima de la canasta básica justamente para... Claro, que hoy es 1.300.000. Sí, exactamente. Me enteré cuando fue el tema del tema de las zonas frías para calcular quiénes podían acceder al subsidio. Claro. Y eran 4.300.000, bueno, 1.600.000 sea como mucho. Claro. El objetivo de fondo de este proyecto es que los aumentos salariales no generen la baja inmediata de la pensión, de la prestación. Según el proyecto, el régimen actual desalienta la inserción laboral formal, el empleo formal, pero lo que termina ocurriendo es que esas personas que reciben esas pensiones terminan recayendo en el empleo informal. Muchas veces, a muchas no personas registrado. pasa que, hay algo que resolver, sobre todo se da en las empleadas de casas particulares, Claro. Cuyos patrones, empleadores, le ofrecen, obviamente, tenerlas registradas, ya por una cuestión de que me parece que no cabe duda alguna sobre eso, a pesar de que algunos quieren mantenerse en la informalidad. Y a veces esas empleadas de casas particulares lo que dicen es, no, yo prefiero no estar registrada, yo prefiero no estar ingresada porque yo estoy cobrando una asignación por un hijo discapacitado, yo estoy cobrando una asignación por madre soltera, o yo cobro una asignación por madre de 7 hijos. Sí, la asignación universal por hijo y las pensiones por discapacidad no pierden, no modifican. Lo que sí hay es mucho desconocimiento en muchos sectores. A eso iba, exactamente. Justo me lo sacaste de la boca. Creo que en ese sector, por lo menos, yo he distinguido muchas, te digo, porque por una cuestión de trabajo he escuchado que muchas consultas, muchas veces de las personas que están con este tipo de empleo, en realidad parte del desconocimiento. Claro. Incluso también esas asignaciones especiales es muy poco dinero. Digo, nadie puede vivir con eso. No, o sea, aquel que cree que alguien elige estar en la informalidad porque descansa en esas asignaciones, son asignaciones que no deben superar ni los 200.000 pesos. Sí, no, sí. por eso muchos van a averiguar. Como le había pasado, yo tuve una empleada de 20 años que yo la tenía en relación de dependencia y ella fue a averiguar porque tenía un plan que había conseguido en la pandemia y se lo mantuvieron. Pero Por porque fue supuesto. a averiguar primero si lo podía mantener. Claro, hay muchas situaciones. Estamos hablando igual que lo que falta es justamente, ¿no? Información al respecto y también asistencia para que las personas no terminen en escenarios indeseables, porque si alguien les está ofreciendo formalizarlas, registrarlas, es muy importante, porque eso les da también otro tipo de coberturas en caso de enfermedades, por Obra ejemplo, social. ART, Claro. aseguradoras de trabajo. Por eso decíamos que lo que busca esta iniciativa es romper un poco con esa disyuntiva entre elegir un empleo formal o mantener estas Bien. pensiones no contributivas.
Sí. El texto plantea que la protección social y el trabajo formal no deben ser incompatibles y apunta a promover la inclusión laboral de sectores vulnerables sin la pérdida de estos derechos. Ah, perfecto. Está muy bueno y especialmente se pone un límite para que la gente no pierda ni la contribución ni el trabajo formal, porque el trabajo formal le da otra situación, puede acceder a otros beneficios. Claro, de repente tal cual, incluso bancarizarse o pedir facilita un muchas veces préstamo. para el alquiler. Para conseguir un alquiler que la ni que vivienda, que hablar. es algo no contemplado en la canasta básica. Ni que hablar. Exactamente. Algunas definiciones de Tolosa Paz, que sostuvo que miles de beneficiarios evitan formalizar su situación laboral por temor a perder la pensión, y que el proyecto propone compatibilizar los ingresos laborales y las prestaciones para favorecer también al registro de empleo, que el empleo registrado, también recordemos, es en parte lo que sostiene muchas veces las jubilaciones, las pensiones y todo lo que es la asistencia social manejada por la ANSES. Sí, justamente el otro día hablaban distintos especialistas digamos, de que analizaban la situación económica y el plan económico y la cuestión del empleo formal y demás. Y un poco había quedado para algunos la idea o la sensación que acompañada a la reforma de la ley laboral tenía que venir una reforma tributaria y previsional que contemplara todas estas cuestiones, ¿no? Donde realmente se hiciera un mapa de situación profundo, del cuadro laboral de muchas personas que están además familiarmente integradas dentro de la informalidad. O sea, hay un entrecruzamiento que hizo el censo, que es muy interesante, que muchos varones que están con un empleo informal, que puede ser a veces el de la construcción, están en pareja o arman familias con mujeres que también están en la informalidad. Entonces, lamentablemente, allí hay una doble informalidad en ese hogar y es mucho más difícil toda la organización, ¿no? Como bien decís vos, respecto, por ejemplo, de un alquiler o respecto a otros beneficios para los hijos. Es importante cómo interactúa después a nivel social esas capas de los estratos más vulnerables que terminan conformando hogares donde se replica la informalidad. Porque aparte, cuando vos estás en la informalidad, después no puedes acceder a una jubilación. Entonces, ir a tener una formalidad es para el día del mañana poder acceder, aunque sea a la jubilación mínima, pero a una. Exactamente. Bueno, interesante también el proyecto y también la mirada de la diputada Tolosa Paz, que estuvo, digamos, en contacto bien de cerca con todas estas realidades. Vamos a compartir rapidito hacia el final las cosas que están puestas en la agenda, las actividades que están descritas en la agenda. Mañana es un martes de mucha actividad aquí en el Congreso. En comisiones, a las 11 de la mañana se reúne la Comisión de Obras Públicas. Si tienen alguna cosa para acotar o para contar respecto de cada uno de los ítems, me avisen. A las 12, la de Comercio, Pequeñas y Medianas Empresas. Hacen una reunión conjunta también esa es una reunión conjunta. A las 14, Agricultura y Ganadería. A las 15, Industria. A las 16, Transporte. A las 17, Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Bueno, agenda completa a todas las horas el martes. Sí, pero el miércoles tenemos los temas centrales. El plato fuerte. Los platos fuertes. Exacto. Miércoles viene a las 11 de la mañana, se va a tratar nuevamente con invitados, el Super Rigi. Miércoles 11 horas. Sí, que es Comisión de Presupuesto y Hacienda. Exactamente. También interesante porque son las actividades que se tratan de impulsar en este Super Rigi con la Comisión de Industria, Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. Está bueno porque es a donde apunta en definitiva este Super Rigi. Y a las 2 de la tarde, Asuntos Constitucionales, Legislación General. A las 4, Derechos Humanos y Garantías. Y el jueves también hay comisiones. A las 10 de la mañana... No, perdón. Sí, no está bien. Dije bien. A las 10 de la mañana la Comisión de Turismo, que también ya se viene reuniendo en relación al tema del turismo social. No sé si están convocados sobre las mismas temáticas para el jueves o no, pero el jueves pasado que se reunieron dio bastante que hablar. Fue bastante interesante también todo lo que se abordó. Bueno, creo que tenemos una semana
a pleno aquí en la Cámara de Diputados con mucha actividad y nosotros, por supuesto, vamos a estar cubriéndolo todo y transmitiéndolo en vivo. Nos vamos, nos reencontramos el lunes próximo. Silvia, bueno, se hizo contigo. corto el programa. Pasó rápido. Mucha información. Era por eso nomás. Chau, Tony, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Meli. Muy bien, Hasta y con luego. ustedes nos vemos mañana aquí haciendo consenso a las 12. Ya llega Mauricio cantando, todo el equipo y todo lo que pasa por el Congreso. Quédense aquí en la pantalla porque pasa por esta pantalla. Chau.